La inflación mensual de junio en Argentina bajó al 6%, por debajo de todas las proyecciones privadas y hasta las del gobierno. Pero el dólar, que venía calmado, saltó hasta los 520 pesos. ¿Qué pasó? Lo analizamos a continuación. Este jueves, el INDEC dio a conocer el dato de la inflación en Argentina. El registro publicado dio 6% mensual y por lo tanto estuvo por debajo de las proyecciones de los consultores privados y también por debajo incluso de lo que esperaba el gobierno. De acuerdo con el relevamiento de expectativas de mercado que lleva adelante el Banco Central, se esperaba que la inflación se redujera, pero desde el 7,8% marcado en mayo hasta solamente el 7,2%. Por el otro lado, en la ciudad de Buenos Aires, la inflación mensual había dado 7,1%, con lo cual el 6% representó una sorpresa positiva. El dato de inflación de junio es el último que se dará a conocer antes de que lleguen las elecciones PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en donde los argentinos iremos a votar para saber quiénes son finalmente los candidatos a la presidencia. Y claro, se vienen las elecciones, este es el último dato publicado, lo que dice el INDEC es mucho mejor de lo que se anticipaba y esto da lugar a las suspicacias. Muchos entonces pensaron o piensan que los datos del INDEC están manipulados, son truchos, son engañosos y están jugando una batalla electoral. Sin embargo, desde mi punto de vista, no hay elementos para sostener que esto es así. Por ejemplo, si se considera que los datos son engañosos o están manipulados porque dieron por debajo de las proyecciones privadas, basta con mirar la comparación entre las proyecciones y lo efectivamente publicado por el INDEC de los últimos meses y vamos a ver que en los últimos 6 meses, solamente en los últimos 2, el INDEC mostró un dato mejor al de las estimaciones privadas. En los 4 meses anteriores a los últimos 2, las consultoras privadas habían proyectado una inflación menor a lo que finalmente proyectó el INDEC. Por otro lado, no estamos hablando de diferencias sistemáticas o significativas, sino que simplemente el INDEC mostró una mayor desaceleración de la inflación. Pero había consenso entre los economistas de que la inflación se iba a desacelerar. La única diferencia es que la magnitud de esa desaceleración fue un poco mayor a lo previsto. En términos anuales, sin embargo, la inflación subió. Hoy por hoy, Argentina tiene 115% de inflación anual, mientras que el mes pasado estábamos en 114% anual de inflación. Y esto marca un gran contraste con lo que está sucediendo en otros países de la región y del mundo. Si miramos este gráfico con atención, vemos que la inflación en junio, en términos anuales, bajó en Colombia, bajó en Brasil, bajó en la zona del euro, en los Estados Unidos, en Chile y también se redujo en Perú. En todos esos países, una política monetaria muy dura, es decir, unos bancos centrales que están subiendo sus tasas de interés y están consiguiendo reducir los niveles de inflación. En Argentina, si bien la tasa de interés ha subido y hoy se encuentra en el 155% efectivo anual, la inflación no logra bajar todavía en términos anuales. Ahora bien, ¿a qué se debe que la inflación mensual haya dado por debajo de lo esperado y haya bajado de una forma relativamente importante? Uno podría pensar que esto se debe a que el gobierno controló, pisó y congeló las tarifas de servicios públicos o ejerció mayor presión sobre los precios regulados. Sin embargo, cuando uno mira el rubro vivienda, agua y electricidad, que muestra básicamente cómo han evolucionado los precios de estos servicios públicos donde el gobierno tiene tanta injerencia, se puede ver que mensualmente estos precios subieron 8,2%. Muy por encima de la inflación. Cuando miramos el rubro de precios regulados, estos subieron 7,2%. Ambos componentes regulados están subiendo por encima de la inflación, con lo cual no podrían explicar por qué la inflación dio más baja de lo esperado. Un rubro, sin embargo, que sí puede explicar por qué la inflación subió
pero subió menos que antes y menos de lo esperado, es alimentos y bebidas, en donde la suba fue de solamente 4,1% mensual. Y otro rubro donde se vio una suba bastante moderada, sobre todo en comparación con lo que venía pasando en todos estos años, es el de prendas de vestir y calzado. Los precios de la ropa en Argentina acumulan una suba de 740% en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, contra una inflación general de 500%. Sin embargo, en este mes solamente subieron 4,2%, contribuyendo a esta menor inflación general. Ahora bien, hay que poner atención porque hay un rubro de los que mide el INDEC, que es el de precios estacionales, y que también dio muy, pero muy bajo. Los precios considerados estacionales subieron solamente 1,8% mensual. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que estos precios están afectados por ciertas estaciones del año. Entonces, cuando cambia la estación, por eso estacionalidad, puede cambiar también, de forma significativa, la variación de estos precios. Con lo cual, si el índice de inflación del mes de junio está explicado en mayor parte porque la estacionalidad dio bien, es probable que en el futuro no se mantenga este nivel de desinflación, sino que podamos volver a ver inflaciones más elevadas. Concluyendo el tema de la inflación, si bien el dato de junio fue, digamos, positivo respecto de lo que se esperaba, esto no quita que la inflación en Argentina de un mes sea igual o incluso superior a la que tienen muchísimos países en el planeta a lo largo de un año, y tampoco quita que la inflación acumulada de Alberto Fernández sea la más grande de todos los gobiernos desde la hiperinflación que impactó en los primeros años del gobierno de Menem. Habrá que ver cómo juega este dato en las elecciones de agosto y en la primera vuelta de octubre. Habrá que ver si los votantes van a castigar al gobierno de Fernández por la inflación acumulada o si en realidad lo van a perdonar, producto de que en estos últimos 2 meses la inflación mostró una desaceleración. Lo que no se desaceleró en Argentina y de hecho comenzó a resurgir es el precio del dólar. El viernes el dólar cerró en 520 o 522 pesos, pegó un salto importante en pocos días, lo que hizo que varios empiecen a preocuparse. Sin embargo, desde el gobierno dijeron que se trataba de poca cosa, que la suba era ínfima y que no había que preocuparse porque el dólar solamente había subido unos pesos. ¿Es esto verdaderamente así? En parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque si supusiéramos, por ejemplo, que el dólar a fines de 2020 hubiera copiado exactamente el aumento del resto de los precios de la economía, entonces hoy tendríamos un tipo de cambio paralelo cotizando en alrededor de 680 pesos. Comparado con 680 pesos, que sería el resultado de calcular el dólar hoy, habiéndose actualizado por inflación desde diciembre de 2020, el valor de 522 pesos parece poco. Si agarramos, en cambio, el dólar de fines del año 2021 y lo traemos a la actualidad, actualizándolo por el índice de inflación, llegamos a que el tipo de cambio libre, el dólar en el mercado paralelo, debería costar alrededor de 590 pesos. También bastante por encima de los 520 a los que acaba de llegar. Ahora bien, si tomo el dólar promedio de diciembre del 2022 y lo traigo a la actualidad, entonces me da que el dólar debería costar alrededor de 500 pesos en lugar de los 520 en donde está cotizando. Es decir, que el dólar está subiendo un poquito por encima de la inflación. Y este es un dato importante. ¿Por qué? Porque si uno ve lo que está pasando en la región, en los países vecinos, como Brasil, Chile, Uruguay, Perú o Colombia, se observa que el tipo de cambio, que el dólar en el mercado,
está cayendo en términos nominales. El dólar en Colombia cae un 15,4% en lo que va del año, en Brasil un 9%, en Perú y en Chile alrededor de 5%, y en Uruguay el dólar cae 4%. En todos estos países hay algo de inflación, con lo cual el dólar en términos reales en esos países está cayendo mucho más de lo que lo hace en términos nominales. ¿Pero por qué sube el dólar en Argentina mientras que cae en toda la región? Bueno, eso podría estar explicado porque el gobierno está teniendo enormes problemas para cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La caída del nivel de reservas de este año ha sido la más grande de por lo menos los últimos 10 años y el Banco Central ya lleva perdidos alrededor de 18.000 millones de dólares de reservas, cuando tiene que cumplir un objetivo de acumulación de reservas para sostener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, los números fiscales, si bien desde mi análisis no están totalmente fuera de la línea de lo que había pedido el fondo, es verdad que haciendo una proyección hacia lo que queda del año, luce muy difícil cumplir con las metas fiscales. Y lo que está generando eso es que el fondo no le aporte al gobierno argentino los dólares que le dijo que le iba a aportar para que el gobierno argentino pueda cumplir los compromisos de deuda que tiene con el fondo. Esta situación es bastante crítica, es bastante preocupante y puede estar explicando la suba del dólar y por lo tanto podríamos también pensar que si no se resuelve en el corto plazo este tema, entonces esta suba del dólar puede no ser la única o la más importante, o puede que la suba del dólar no termine siendo simplemente de algunos pesitos, sino que veamos algún aumento más significativo. Para ir cerrando entonces, la suba del dólar hasta ahora es simplemente tratar de ir acompañando a la inflación, pero también está la cuestión del acuerdo entre el gobierno y el FMI, que podría entrar en una situación muy difícil de cumplirse. Y por el otro lado, la inflación, si bien bajó, todavía es muy temprano para saber si esto no va a revertirse. ¿Vos cómo lo ves? ¿Te preocupa el dólar? ¿Crees que el INDEC miente con los números? Si te gustó este video, no dejes de darle me gusta, comentá y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima.